Muy bien. Ahora vamos a continuar con la octava sesión sobre la hermenéutica. Estamos estudiando el tercer principio de la interpretación bíblica, que es: hay que interpretar la Biblia literalmente por el sentido común y usual de las palabras. Inciso 1, por buscar el significado preciso de las palabras. Inciso 2, por estudiar la gramática para entender bien un pasaje. Y número 3, por notar la forma literaria de las palabras y del pasaje bajo consideración. Y ahora estamos en el punto de ver incisos, en el inciso C, de que tenemos que ver la forma literaria del libro que estamos estudiando, de la Biblia. Por ejemplo, ya comentamos sobre libros que son dramas, que son Job y Cantares principalmente. Y también hay muchos libros de poesía en la Biblia, o más bien varios libros de poesía en la Biblia. Por ejemplo, Salmos y Lamentaciones es pura poesía, pura poesía. Y eso tiene su propia interpretación, porque la poesía por naturaleza contiene muchas figuras literarias, mucho simbolismo, ¿no? Muchas metáforas. Nomás un breve ejemplo, porque esto también no es difícil de captar. En el Salmo 91, del 1 al 4. Salmo 91, del 1 al 4. Lo voy a leer yo, pero vayan notando todas las palabras figurativas que encontramos nomás en 4 versículos de esta canción, ¿verdad? Porque los salmos fueron canciones, cantos inspirados por Dios. En el 91:1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nomás si vamos mencionando las figuras, aquí palabras figurativas: sombra, la sombra del Omnipotente. Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, entonces no tiene una sombra literal. No estamos hablando literalmente aquí. La sombra habla de su cuidado, de su cobertura de nosotros. Es una una palabra figurativa, sombra. Castillo, tú eres mi castillo. Pues Dios no es literalmente un castillo. ¿O sí? No, Dios es espíritu, pero un castillo, ¿de qué nos habla? De protección, de muros, de que estamos de seguridad dentro de ese castillo, ¿sí? Encontramos la palabra plumas. Dios no tiene plumas, ¿verdad que no? Dios no tiene plumas, pero eso también habla de un pájaro, una gallina que protege a sus polluelos, las avecitas, ¿sí? Habla de protección ahí, cuidado. Alas también. Dios no tiene alas, es una palabra figurativa. Escudo. Dios es un escudo, ¿sí? ¿De qué habla un escudo? De protección, ¿sí? De que nos guarda, nos protege. Adarga, que ya comentamos, es otro tipo de escudo más pequeño. Fíjense, en cuatro versículos encontramos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras figurativas, porque es poesía, y eso es lo que esperamos. Palabras figurativas en la poesía, y tenemos que tomar en cuenta eso cuando estamos estudiando los salmos o estamos estudiando Lamentaciones, por ejemplo, ¿sí? Que es poesía. No vamos a encontrar vamos a encontrar algunas cosas literales, pero también muchas cosas figurativas, porque nos abren el entendimiento. Cuando pensamos en un castillo, oh Diosito, eres mi castillo, habla de protección, ¿sí? De un escudo. Gracias, Padre, tú eres mi escudo. Amén. ¿Ok?
palabras figurativas que nos iluminan, nos ayudan a entender bien cómo es Dios, pero en lenguaje figurativo. Ok. También hay libros de la Biblia que tienen literatura apocalíptica. Por ejemplo, Daniel tiene visiones apocalípticas, y Apocalipsis obviamente es literatura apocalíptica. Los libros apocalípticos tienen mucho simbolismo, bastante simbolismo y tipología. También hay que tomar eso, pero no es exactamente lo mismo que la poesía. No es poesía Apocalipsis, pero sí es literatura apocalíptica, con mucho simbolismo. Nomás un ejemplo, en Apocalipsis 12:3. Apocalipsis 12:3. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahí uno dice: ay, Padre, ayúdame. Por eso algunos le tienen miedo a Apocalipsis. Bueno, en parte porque hay cosas muy dramáticas y feas que van a pasar a los inconversos, ¿sí? En parte por eso, y también persecución de cristianos, pero también por el simbolismo. A veces uno dice: ay, es muy difícil de entender esto. Y sí, algunas cosas sí, son difíciles, pero por eso hay que estudiar. Okay. Algunas Dios las explica ahí mismo en Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, Juan mira a Jesús y tiene 7 estrellas en su mano, y luego le explica que las 7 estrellas son 7 ángeles, ¿verdad? 7 ángeles de las 7 iglesias. Y Cristo está en medio de 7 candeleros, y después le explica que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Eso nos facilita el entendimiento cuando nos explica, pero no todo se explica, y a veces hay que leer todo el libro de Apocalipsis, volver a leer y juntar pasajes. Por ejemplo, tanto el capítulo 7 como el capítulo 14 hablan de los 144,000, los muy comentados 144,000. Lo más importante, y para entenderlo más ampliamente, ya hablamos de comparar pasajes, ¿sí? Como los dos hablan del mismo tema de los 144,000, si quieres saber qué significa, lee ese pasaje y lee en el 7, lee también en el 14, vuelve a leerlos, y si un testigo de Jehová te quiere sacar algo sobre ellos, ¿sabes lo que puedes hacer? Simplemente decir: vamos a leer lo que dice la Biblia. Exactamente lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Podemos agregarle o quitarle, pero no debemos, ¿sí? Si leemos exactamente lo que dice, ahí queda descartado lo que ellos dicen acerca de los 144,000. Simplemente leyendo los dos pasajes. Bueno, eso fue gratis también. Pero la literatura apocalíptica es de la más difícil de entender por su simbolismo. Pero no por eso dejemos de leer, porque Apocalipsis, por ejemplo, porque hay bendición, dice: bienaventurado el que lee. Simplemente al leerlo ya tiene bendición, entonces no deje de recibir esa bendición por simplemente leer. Y el que guarda, ¿verdad? Y los que oyen y los que guardan. Ok, entonces hay que tomar en cuenta, también en Daniel, visiones de 4 bestias, ¿sí? Mucho simbolismo en la literatura apocalíptica. Y luego hay libros inciso 4, hay libros de historia. Esas son más fáciles de entender, porque hay historia. Son libros históricos con relatos verídicos de eventos reales. Ahí sí no hay simbolismo. Si lees acerca de que un pez comió a Jonás, no es simbólico, es real. Es un libro histórico. Está relatando ahí Jonás, o no sabemos quién escribió el libro, pero si Jonás fue el autor, escribiendo de hechos reales, ¿sí? Ahí en
en su libro de Jonás. Josué, cuando dice que el sol se detuvo, es que el sol se detuvo. Porque es historia, es un libro histórico, no es un libro poético. No está hablando, no es literatura apocalíptica con simbolismo. Son hechos. Cuando habla en los evangelios también son historia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son libros históricos. Los milagros de Jesús fueron reales. Amén. Hechos reales, ¿sí? Amén. Cosas históricas. Y hay que tomar eso en cuenta. Cuando estamos leyendo historia, ahí sí no estamos hablando de simbolismo, no estamos hablando de figuras retóricas o literarias. ¿Ok? Cuando hablamos o leemos los libros históricos, Génesis, cuando lee en Génesis sobre el diluvio, sí hubo un diluvio que cubrió toda la tierra. No es un simbolismo, eso fue un hecho real, el diluvio. ¿Ok? Por eso, al leer un libro histórico de la Biblia, estamos leyendo de hechos reales, verídicos allá. Por eso son un poco más fáciles de entender los libros históricos. Ok, y por último, hay cartas en el Nuevo Testamento. Hay muchas cartas. Pablo escribió quizás 13, Pedro, Juan también. Y las preguntas claves, hay otras también, las preguntas claves en las cartas. ¿Quién fue el autor? ¿Quién está escribiendo este libro? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuál es el motivo principal del autor al escribir esta carta? Si hay pistas en la misma carta, ¿por qué escribió? Muchas veces hay pistas muy claras del por qué escribió, su propósito, etc. ¿Cuándo lo escribieron? ¿Cuándo escribió la carta? Si podemos investigar más o menos cuándo escribió, dónde estaba cuando escribió, como hoy en la mañana vimos en Romanos, sabemos dónde estaba Pablo cuando escribió su carta, por ahí en Acaya, cerca de Corinto, etc. Ok, entonces hay que tomar en cuenta la forma literaria del libro que estamos estudiando. Ok, es poesía, es un drama, es literatura apocalíptica, es un libro histórico, es una carta, tomar eso en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya terminamos los primeros 3 principios de la interpretación bíblica. El primero es que las escrituras son la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana. Número 2, la escritura interpreta la escritura. Número 3, hay que interpretar la Biblia literalmente por el sentido común y usual de las palabras. Y ahora vamos a ir al número 4, el principio número 4. Hay que entender la Biblia a la luz de su contexto. Aquí, cuando usamos la palabra contexto, no estamos hablando del contexto del párrafo o del libro que ya comentamos. Más bien estamos hablando aquí de 3 otros contextos: el contexto geográfico, el contexto histórico y el contexto cultural, ¿sí? Eso también nos ayuda a entender un poco mejor algún pasaje. Por ejemplo, en el libro de Jonás, el entender la geografía de Israel, de Nínive y de Tarsis, nos aclara o nos ilumina un poco acerca de lo que hizo Jonás. Vamos a decir, aquí estamos en Israel, aquí está Jonás cuando Dios le habla. Era un profeta de Israel, está en Israel. Dios le dice que vaya a Nínive, ¿sí? Hacia el oriente, ¿sí? Asiria, Nínive era ciudad de Asiria que quedaba al oriente de Israel. Pero él decide ir a Tarsis. Tarsis queda al otro extremo, al lado contrario, al lado opuesto. Y lo más lejos, quizás muchos piensan que Tarsis era lo que hoy en día es España. O sea, al otro extremo del Mediterráneo, lo más lejos que él podía haber ido en su tiempo, ¿verdad? Entonces, no es como si Dios le hubiera dicho, pues aquí, Jonás,
ve a Nínive, y él dijo, pues no os voy a ir a Tarsis, ahí cerquitas, no, nada que ver, nada cerca, ahí totalmente al lado contrario. Pues ya cuando vemos eso, dicen, ay, Jonás, o sea, todavía vemos más su rebeldía, destaca su rebeldía, su desobediencia, quería ir lo más lejos posible de Nínive, ¿ok? Entonces, conocer esa geografía no cambia el significado, pero sí ilustra, ilumina y lo hace más real, y entendemos más la desobediencia de Jonás, ¿ok? Muy bien. Y también por qué tuvo que ir en barco, porque tuvo que atravesar el mar Mediterráneo, ¿sí? Ok. Entonces, la geografía ayuda. Ahí en el diccionario bíblico, también en muchas Biblias, hay mapas que nos ayudan a orientarnos dónde estaba ese lugar, dónde estaba Galilea, el río Jordán, todo eso, ¿ok? Los mapas, la geografía nos ayudan a entender un poco mejor las Escrituras. También el contexto histórico. ¿En qué fecha fue escrito lo que estoy leyendo? ¿Cuál era la política de aquel tiempo? ¿Quiénes eran esos personajes? Y los sucesos históricos que estaban pasando. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los romanos, escribe quizás en el año 58, por ahí, algo así, 57. Y en ese tiempo, él en el capítulo 13 habla de sujetarnos a las autoridades civiles, ¿se acuerdan? Sí, debemos de sujetarnos porque Dios las ha establecido. ¿Saben quién era el emperador romano? ¿A quién debían de sujetarse en ese tiempo? Nerón. No fue en ese tiempo todavía no se había pasado a lo peor de su reinado, de su imperio, de quemar Roma de acusar a los cristianos de haber quemado la ciudad, etcétera, y comenzar a quemar a cristianos, etcétera. Todavía no había pasado eso, pero Pablo escribe a los romanos, los que vivían ahí bajo la autoridad de Nerón, que era un pagano, y les dice, sujétense. Porque a veces decimos, no, si el presidente es así, o el gobernador es así, o X persona, o X gobernante es así, no le tengo que obedecer. Pero si Pablo escribe a los romanos, que estaban bajo Nerón, que debían de sujetarse, nosotros también. Amén. O sea, entender quién era ese contexto histórico, quién era el emperador, que era Nerón, y cómo era Nerón, eso también nos ilustra, nos hace ver la importancia de la sujeción a cualquier gobernante. Ok, muy bien. Entonces, el contexto histórico nos ayuda a entender mejor la Biblia. Y también el contexto cultural. Por ejemplo, cómo era el comercio, cómo eran los impuestos. O sea, Leví, Mateo, era un publicano. Un publicano no era un republicano del partido en Estados Unidos. El publicano era un recaudador de impuestos, pero a favor de Roma. No a favor no de Israel, no de su nación, sino, y por eso se consideraban traidores. Por eso los publicanos, aunque eran judíos ellos mismos, eran muy rechazados los publicanos, ¿sí? Y hasta le acusaban a Cristo. Él se junta con publicanos y pecadores, ¿se acuerdan? Porque los publicanos, aunque eran judíos, estaban trabajando por Roma, cobrando impuestos por los que tenían a Israel bajo su bota. ¿Ok? Enemigos, podemos decir. Una fuerza que ocupaba a Israel. Israel no era un país libre en aquel tiempo. Y aparte de eso, ellos cobraban de más. O sea, aparte de que trabajaban a favor de Roma, aparte de eso, cobraban de más. Y por eso eran odiados. ¿Okay? Pero hoy en día, publicano, pues leemos en la Biblia publicano y no entendemos, porque
Entendemos que es un aduanal porque eran más o menos parecidos a los aduanales, cobraban impuestos de mercancía que se trasladaba de una parte a otra, ¿sí? Pero todo eso, entender ese trasfondo, ese contexto cultural de aquel tiempo, nos ayuda a entender por qué eran odiados los publicanos, cómo la sociedad los consideraba ahí. ¿Okay? Cuesta tiempo, hermanos. Lo que cuesta más que otra cosa es tiempo, sacar el diccionario bíblico, ver qué significa publicano, para ver ese contexto cultural de aquel tiempo. La religión también. Por ejemplo, si estudiamos algo sobre el templo de Afrodita en Corinto, entenderemos mejor por qué Pablo escribió sobre el pecado sexual en su primera carta a los Corintios. Él dedica tiempo en el capítulo 6, habla en el capítulo 5 también, y en el capítulo 13 habla del amor de Dios, del amor puro, porque Afrodita era diosa de amor, ¿verdad? Supuestamente, pero en ese templo pagano en Corinto había 1000 prostitutas sagradas de esa religión. O sea, ya ven qué corrupto era, o sea, cuánta perversión había en la idea del sexo, en la idea de que aún el sexo, la prostitución ligada a la religión. O sea, por eso Pablo tuvo que escribir muy claramente sobre la relación sexual pura y limpia para el cristiano, y que es el amor verdadero, no la diosa de amor a Afrodita, sino el amor genuino y puro de Dios. ¿Ok? Si entendemos eso, entendemos un poquito mejor la carta a los Corintios. Eso requiere tiempo y esfuerzo para sacar el diccionario bíblico en este caso y estudiar un poco. Ok, entonces el cuarto principio, hay que entender la Biblia a la luz de su contexto geográfico, su contexto histórico, su contexto cultural. Ok, y ahora ya llegamos al quinto principio de la interpretación de la Biblia. No hay quinto malo. Entonces ya vamos a terminar con el quinto principio, que es también importante. Hay que entender la relación entre el significado original, la interpretación y la aplicación. Una cosa es el significado original del autor, otra cosa es la interpretación de eso, y otra cosa es la aplicación en nuestra vida, la obediencia en mi vida. ¿Ok? Es importante hacer una distinción. El significado original es lo que el autor tenía en mente cuando él escribió. A veces cuando leemos, lo primero que queremos hacer es hacer una aplicación en mi vida, pero realmente eso debe de venir después. Lo primero que debemos de preguntar es: Dios, ¿qué quiso decir Pablo cuando él escribió? ¿Qué estaba diciendo aquí él? ¿Sí? Cuando él escribe a los corintios acerca de no llevarse, no ponerse demandas unos a otros en el capítulo 6, no vayan delante de los jueces paganos demandándose, hermanos. Hay que entender primero qué está diciendo Pablo a los corintios en ese tiempo, y después hago la aplicación a mi vida. ¿Ok? La interpretación de un pasaje es nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor intento de entender el significado original del autor. Muchas veces es fácil de entender, pero a veces es muy difícil de entender. Hay pasajes sencillos y claros, y otros pasajes donde tenemos que trabajar mucho más para entender, o a veces pasajes que vamos a tener que esperar varios años o hasta llegar al cielo para entenderlos al 100%. Y a veces también cuando estamos estudiando hay varias posibles interpretaciones, y tenemos que tratar de entender cuál es la correcta, cuál es la mejor. Y la aplicación ya después de estudiar y tratar de llegar al significado
del autor, ya después decimos, Dios, ahora, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Pablo habló ahí a los corintios de no llevar a sus hermanos ante los jueces demandándolos. ¿Cómo se aplica en mi vida? Este hermano me transó, este hermano me quedó mal en esto, ¿lo debo de demandar? Y luego, ¿cómo lo aplico? O sea, no dejarlo en la página de la Biblia, sino aplicar el pasaje a mi vida. Pero después de buscar el significado original, lo que quiso decir el autor. Por ejemplo, en Mateo 28, del 18 al 20, un pasaje que conocemos muy bien, que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo. Ok. Vamos a tomar la frase enseñándoles que guarden todas las cosas. El significado de enseñar es explicar, hacer entender a alguien algo, ¿sí? Entonces enseñamos a los hermanos todo lo que Cristo mandó. No mis ideas, no lo que dijo mi abuelita, no lo que dice mi pastor, lo que Cristo mandó, ¿sí? Eso enseñamos. Pero eso es el significado. Debemos de enseñar los mandatos de Cristo a los nuevos creyentes y a los viejos creyentes, ¿sí? ¿Okay? Y seguir enseñando, un proceso, enseñando, habla de un proceso, no habla de un día, ni de una semana, ni de un mes, ni de un año, habla de toda una vida de seguir enseñando. Se bautiza una sola vez, pero se sigue aprendiendo toda la vida hasta que Cristo venga por nosotros. Pero la aplicación a mi vida, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a aplicar esto de yo enseñar a alguien? Eso tiene muchas aplicaciones. El significado es uno: enseñar, dar a entender, explicar bien lo que Cristo mandó, ¿sí? Y que guarden eso, enseñarles que obedezcan, ¿sí? Enseñarles la obediencia. Pero ¿cómo lo hago? Hay muchas formas de enseñar, lo que es la aplicación personal. Por ejemplo, un amigo lo puede hacer con otro en un restaurante, se puede hacer en una clase dominical con niños, jóvenes o adultos. Una hermana lo puede hacer con un grupo de mujeres en su casa. Se puede hacer por radio, por CDs, por televisión, por internet, por libros. Se puede hacer en un instituto bíblico. O sea, la forma de enseñar, la aplicación es muy amplia y diferente en cada vida, ¿sí? El significado original es uno, hay uno solo: enseñando lo que Cristo mandó, ¿sí? Enseñando que guarden lo que Cristo mandó. El significado original es uno, pero las aplicaciones son muchas, ¿sí? Son muchas posibles aplicaciones. Yo debo de preguntar a Dios, Dios, ¿cómo lo debo hacer yo? ¿Cómo debo de enseñar? ¿A quién debo de enseñar yo? ¿Cómo debo de enseñar lo que Cristo nos mandó a mis hijos? ¿Hay alguien en la iglesia un creyente nuevo a quien yo puedo enseñar? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo obedezco yo este mandamiento tuyo? ¿Ok? Entonces, una cosa, el significado original es uno. Las aplicaciones son muchas y varias, ¿sí? Y por último, ya vamos terminando, a ver si la lluvia nos deja. Es importante distinguir entre la narración bíblica y lo que Dios manda. Una cosa es lo que Dios narra y otra cosa es lo que Dios manda. Un ejemplo muy sencillo: en el día de Pentecostés Dios derramó el Espíritu Santo y los 120, dice, todos estaban hablando en lenguas, ¿ok? Algunos han tomado ese pasaje y han dicho, entonces para ser lleno del Espíritu Santo la evidencia es hablar en lenguas.
Pero Dios no manda eso. Eso Dios relató ahí. Ellos, al ser llenos, ser bautizados por el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Pero no es un mandamiento que todo cristiano debe de hablar en lenguas. Si me explico, es muy importante entender la diferencia entre un relato en la Biblia y lo que Dios manda. No estamos diciendo que, o sea, hay personas que cuando son llenos sí hablan en lenguas. Yo hablo en lenguas, estamos a favor de ese don bonito de Dios. Pero la Biblia no dice que todo cristiano debe hablar en lenguas. Hay una diferencia entre lo que la Biblia relata y lo que Dios manda. También en ese tiempo, en ese momento, hubo un estruendo. Pero no cada vez que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, tenemos que escuchar estruendos. Si no hay estruendo, Dios no obró. El Espíritu Santo no vino porque no hubo estruendo, o porque no hubo llamas encima de la cabeza de cada uno. Esos fueron fenómenos, lo que Dios hizo en ese momento. Bonito, hermoso. Pero en otra ocasión, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Dios hizo que temblara, ¿se acuerdan? El lugar donde estaban ahí tembló, pero tampoco es mandamiento. Si no hay temblor, el Espíritu Santo no obró. Fue algo que la Biblia relata que sucedió en ese tiempo, pero nunca fue un mandamiento de Dios. ¿Okay? Hay que buscar claramente ahí cuando Dios nomás relata algo y cuando Dios manda algo, que es para todos y debemos de obedecerlo. Ok, ya llegamos al fin de estas sesiones sobre hermenéutica. Ha sido un tiempo bonito, espero que les haya ayudado en su entendimiento de cómo estudiar la palabra de Dios para llegar a saber qué dice Dios con precisión, para evitar el error, para enseñar la palabra de Dios bien, usar bien la palabra de verdad, aplicarla bien a nuestra vida y enseñarla bien a otros. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra escrita. No tenemos que dudar y tener preguntas. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Tú nos has dejado un libro. Tú nos has dejado un libro inspirado, un libro sin errores, un libro que es nuestra máxima autoridad en nuestra vida. Entonces pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, una vez más, al estudiar tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra. Tú la inspiraste, ayúdanos a entenderla bien, Padre. Ayúdanos a esforzarnos, Padre, a ser diligentes en estudiar, no ser flojos o descuidados al estudiar, sino buscar, como dice en Proverbios, como los tesoros, ahí trabajar, escarbar, hacer minas, túneles, investigar, ser como Esdras, que propuso en su corazón inquirir en tu palabra y obedecerla y enseñarla. Padre, ayúdanos a hacer eso para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.